Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a 5x5, el mejor programa de concursos de la televisión. Damos la bienvenida a nuestros concursantes, Valeria y Julián. ¿Cómo están? Julián, ¿listo para seguir concursando? Hola, Eureka, vengo más que listo. Ahora sí voy a ganar. Estudié muchísimo. Valeria, ¿estás lista? Estoy muy lista. Además, practiqué mis reflejos. Ahora sí no me va a ganar. Recordemos lo que pasó en el programa anterior. Julián tuvo la oportunidad de contestar la pregunta, pero falló en su última respuesta, por lo que Valeria ganó los primeros 5 puntos al contestar correctamente. Ay, no importa, no pasa nada. Ahora no hay forma de que pierda. Estudié todos los programas. Pues de todas formas, muchas gracias por esos primeros puntos, Julián. Muy bien, participantes. Les recuerdo que para que su respuesta sea correcta, deben mencionar número de programa y temporada en que salió al aire. ¿Están listas? ¿Listos? Listísimo. Menciona 5 momentos en los que se ha hablado un poco sobre la historia de algún tema. Valeria, apretaste primero. Tendrás la oportunidad de llevarte los puntos. Ok, primero, la historia de las vacunas, programa 12. ¿De qué temporada? ¿La segunda temporada? Sí, segunda temporada. Revisando respuesta. Las enfermedades infecciosas causadas por hongos, virus o bacterias han infectado a los seres vivos, humanos incluidos, desde siempre. Y desde hace miles de años, los humanos han tratado de encontrar una escapatoria, ya sea una cura o una prevención contra estos contagios. Se calcula que por el siglo XI se desarrollaron prácticas con principios similares a la vacunación en China y en la India. Las llamaban variolización, en las que se trataba de exponer a una persona sana a personas enfermas para permitirle crear defensas. No era un método infalible, pues en ocasiones las personas variolizadas enfermaban gravemente de viruela. Sabemos de algunos métodos de variolización. Uno era introducir en los orificios de la nariz o en una incisión de la piel un pedazo de algodón empapado de pus extraída de los enfermos, o costras desecadas y pulverizadas recogidas de años anteriores. Otra opción era vestir a los niños y niñas sanos con ropa usada por gente enferma. Estas prácticas llegaron a Occidente a inicios del siglo XVIII, aunque no sabemos con exactitud cuál fue su impacto sobre la medicina europea de esa época. A finales del siglo XVIII, el médico inglés Edward Jenner se dio cuenta de que había un grupo de mujeres que ordeñaban vacas y que desarrollaban unas pústulas en las manos cuando las vacas padecían viruela bovina, que es la viruela que le da a las vacas. Y después descubrió que las mujeres que habían padecido viruela bovina no se enfermaban de viruela humana. Hay que tener en cuenta que a Jenner, como a muchos de sus abuelos, les tocó conocer en primera persona la práctica de variolización, y esa práctica la integró en sus investigaciones sobre las ordeñadoras. En 1796 decidió inocular a un niño, a James Phillips, con materia infectada de viruela bovina, y después lo expuso a las personas enfermas de viruela. Los resultados le dieron la razón. El niño se mantuvo sano e inmune. Después probó el tratamiento con otras 23 personas más y en todas ellas fue efectivo. De esta manera demostró que el agente infeccioso de la viruela podía inocularse eficazmente en una persona y así darle inmunidad. Por lo tanto, había desarrollado la primera vacuna. Sin embargo, la Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento. Este conocimiento dio pie al desarrollo de más vacunas, pero no inmediatamente. Casi un siglo después, Louis Pasteur desarrolló la vacuna contra la rabia y otras más siguieron paulatinamente. El siglo XX fue una época activa para la investigación y el desarrollo de las vacunas. Los métodos para cultivar virus en el laboratorio condujeron a rápidos descubrimientos e innovaciones, incluida la vacuna contra la poliomielitis. Los investigadores se centraron en otras enfermedades infantiles comunes, como el sarampión, las paperas y la rubiola. Durante los últimos 200 años, desde el descubrimiento de la vacuna de la viruela por Edward Jenner, la vacunación ha controlado, al menos en algunas partes del mundo, enfermedades que causaban millones de muertes. Hemos hablado ya mucho de cómo surgieron las vacunas y sus beneficios.
Pero hay que aclarar, ¿qué son? Respuesta correcta. Vas muy bien. Claro, si está bien fácil, ¿cómo no la va a contestar? Pues es que sí estudié. La segunda es la historia de los mapas, programa 4, primera temporada. Buscando respuesta. Los mapas en la historia. Veamos tu respuesta para saber si es correcta. Aunque los antecedentes cartográficos son muy antiguos e innumerables, uno de los principales referentes es el Mapamundi de Claudio Ptolomeo, quien en el año 150 de nuestra era recopiló en su libro Geografía miles de referencias del Viejo Mundo e incluso usó por primera vez un sistema de coordenadas basado en las primeras líneas de longitud y latitud, precedentes de los meridianos y paralelos actuales. Cuando la geografía de Ptolomeo fue redescubierta en 1474, los geógrafos de la Edad Media pudieron reconstruir el mapa, impactando fuertemente la visión del mundo que entonces se tenía. Otro imprescindible en la historia cartográfica es el Mapamundi de Martin Waldseemüller, un planisferio impreso en 1507 en el que por primera vez se utiliza el nombre de América en honor a Américo Vespucio, comerciante, explorador y cosmógrafo florentino a quien se le atribuye un papel protagonista en el descubrimiento e identificación del nuevo continente. El mapa conocido más antiguo de la Ciudad de México es el plano atribuido a Hernán Cortés, de la ciudad prehispánica México-Tenochtitlan. Aunque fue elaborado como parte de una de sus cartas de relación, escrita en 1520 al emperador Carlos V, la imagen fue impresa hasta 1524 en Nuremberg. Este es el plano más antiguo que se conoce de una ciudad americana. Lugar emblemático en la historia es para el geógrafo Antonio García Cubas, quien en 1870 elaboró el mapa general de la República Mexicana, resultado de un esfuerzo sostenido a lo largo de toda su vida, siendo una de las más grandes contribuciones al desarrollo de la cartografía mexicana. Y en el recorrido de hoy nos acompaña el Dr. Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Julián, hola Michelle, muchas gracias por invitarme. Doctor Manuel, ¿cómo cambiaron el mapa y la brújula la posibilidad de desplazarse por la Tierra? Pues yo creo que el primer mapa fueron las estrellas y de alguna forma también los diferentes elementos del territorio. Si querías viajar de un lado a otro tenías que poder reconocerlos y tenías que conocerlos de primera mano. Pero imagínate que estás en el mar y estás viajando y de repente está nublado, pues es evidente que no podías ver las estrellas, ¿no? Entonces la brújula permitió siempre conocer la orientación porque siempre sabías hacia dónde estaba el norte magnético. Y en el caso de los mapas, ya como representaciones gráficas, permitían, por un lado, ubicar lugares en el territorio, pero yo creo que lo más importante es que permitían transmitir este conocimiento a otras personas. Lo importante es que permitió que el hombre se pudiera dar cuenta de la interacción de las distintas características que sucedían simultáneamente en un mismo lugar, y además eso permitió que el hombre se diera cuenta también de cómo estaba interactuando con el territorio, y eso creo que convierte a la brújula, a los mapas y a la geografía en herramientas muy, muy, muy poderosas para el ser humano. Sabía que estaba en lo correcto. Ay, sí, sabía que estaba en lo correcto. Voy por mis 5 puntos más. Efectivamente, pudimos ver que estuviste en lo correcto. Solo te faltan 3 respuestas. Muy bien. Está difícil La vez pasada Vale me ganó, yo estaba respondiendo todo súper bien, pero creo que me confié un poco. Esto se está poniendo difícil, pero todavía no pierdo la esperanza de ganar. No me acuerdo. Se está acabando el tiempo. Si no te apuras, yo estoy más que listo para contestar, ¿eh? Se acaba el tiempo, pero para darle un poco de suspenso, vayamos a un corte y regresamos con la respuesta de Valeria. Estamos de regreso en Todo sobre 5x5. Dinos, Valeria, ¿tienes la respuesta? Tiempo agotado. ¡Ah, no, Eureka! ¡Se me olvidó! Muy bien, Julián, la oportunidad es tuya. Puedes obtener los 5 puntos si respondes correctamente. Hacen falta 3 respuestas sobre temas históricos de 5x5. Por supuesto que responderé bien, ya las tengo. A ver, de nuestra tercera temporada, que es la que más me acuerdo, hablamos de la historia de la REPSA en el programa número 6. Verificando respuesta. Historia de la Reserva.
Pónganse cómodos porque aquí comienza la historia de la REPSA. Miren, el primer trabajo académico que se realizó en el Pedregal de San Ángel fue del botánico judío-polaco y naturalizado mexicano Jerzy Redowski. ¿Sabes algo de este trabajo, Eureka? Por supuesto que lo sé, Julián. A principios de los 50 y después de 81 excursiones y la recolección de más de 1,700 ejemplares de diversas plantas, Redowski escribió su tesis de licenciatura, donde habló de lo complejo e interesante de la flora, en especial arbustos de baja altura. Esta tesis despertó el interés de varias personas y en la década de los 80 se agruparon colectivos de estudiantes, en especial de biología, profesores y académicos de la Facultad de Ciencias con el objetivo común de proteger la biodiversidad y la riqueza del Pedregal de San Ángel, que se empezaba a conocer bien y que peor aún se empezaba a saber que se perdía por el crecimiento urbano. Eureka, ¿puedes decirnos cuándo fue la creación de la Reserva Ecológica Pedregal de San Ángel? De acuerdo a mis datos, la REPSA se creó el 30 de septiembre de 1983, con 124.4 hectáreas. Desde entonces han existido 4 acuerdos de reordenamiento del área, lo que ha hecho que crezca la zona de protección. 4 reordenamientos, o sea que ha cambiado 4 veces su tamaño. Eureka, ¿nos los puedes poner en pantalla, por favor? El primer acuerdo fue en 1990, donde se sumaron 23.3 hectáreas. El segundo fue en 1996 y en aquella ocasión se sumaron 25.3 hectáreas, entre ellas la zona de la Cantera Oriente, denominada como Zona de Recuperación Ecológica. El tercero fue en 1997, en el que se suman 40.4 hectáreas más y se introducen las áreas verdes de manejo especial, que actualmente se denominan zonas de amortiguamiento. No se preocupen, ahorita explicamos de qué se trata. Y finalmente fue en junio del 2005 en el que se agregaron 24.8 hectáreas más a la zona de protección. Y así, la REPSA tiene un total de 237.3 hectáreas de zona protegida, que representa al 30% del campus de Ciudad Universitaria. Gracias, Eureka. ¿Ya no necesita nada? Bueno, no, por un momento no, gracias. Te decimos si es así. No le hagas caso, vale, creo que está de mal humor hoy. Ya sé, pero bueno, sigamos hablando de la REPSA mejor. Va, me parece bien. Yo quiero mencionar algo, y es que no hay muchas megalópolis que tengan un área protegida que conserve dentro de su zona urbana un trozo de lo que fuera uno de sus ecosistemas originales, como lo hace la CDMX. Claro, aunque a pesar de que ya no exista varias de sus especies originarias. Y así como se han ganado muchas hectáreas de protección, también se han tenido que defender y rescatar a la reserva y a sus habitantes constantemente. Y no ha sido una labor fácil. Estoy seguro de que no. Pero para conocer más sobre esto, en el programa de hoy contamos con la presencia de la doctora Silke Kram-Heydrich, secretaria ejecutiva de la REPSA. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, en el 5x5 de hoy. Gracias, Julián. Gracias, Valeria, por invitarme a este programa que creo que es muy importante e interesante. Doctora Silke, ¿cuál es la importancia de contar con una reserva ecológica dentro de una ciudad tan grande como es la Ciudad de México? Pues simplemente hablar de reserva ecológica en una ciudad como esta, que está llena de cemento o un gran porcentaje de su superficie está sellada, pues ya esa responde a la pregunta de por qué es importante. Esta reserva, aunque no es tan grande, pero resguarda fauna y flora nativa del Valle de México. En él viven más de 1,500 especies, mucho más que en otros ecosistemas del Valle de México, y pues eso es importante mantenerlo generación tras generación. Ay, ¿cómo se me fue a olvidar ese? Correcto, te acercas a los puntos. A ver, y este otro, ahora que lo mencione, hasta te va a alegrar porque fue uno de nuestros preferidos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Mira, fue de la segunda temporada, el programa número 10, y es un día muy importante para México que involucra a una ofrenda. Verificando respuesta. Hey, Julián, yo doy las instrucciones aquí. Verificando respuesta.
Las tradiciones se transmiten de generación en generación, mantienen vivas las prácticas culturales y refuerzan el sentimiento de pertenencia. Y van cambiando con el paso del tiempo, como la sociedad misma. El Día de Muertos no se escapa a estas transformaciones, al grado que resulta difícil hablar con exactitud de sus orígenes. Todos sabemos que se trata de una celebración en la que se mezclan elementos de la religión católica que trajeron los españoles y de elementos prehispánicos. Y ese contraste es un valor fundamental que llama la atención de miradas alrededor del mundo. El viejo y el nuevo mundo se manifiestan sobre el miedo más antiguo de la humanidad, la muerte. En un mismo altar conviven elementos católicos como la cruz, pero adornados con flores endémicas de estos territorios como el cempasúchil. O se mezclan ideas sobre el camino al más allá con rezos y xoloscuincles, los perros que guían a los humanos en su camino después de la muerte. Pero al hablar de esta mezcla es importante entender lo complejo de ambas partes. Como sabemos, México es, desde antes que llegaran los españoles, un mosaico cultural. Por lo tanto, existen muchos tipos de altares y de formas para recordar a los muertos. Exacto. Lo prehispánico no es solamente lo mexica. Existe toda una diversidad de grupos étnicos en el país con prácticas muy particulares para celebrar estas fechas. Y esas prácticas también se han transformado con el paso del tiempo. Por su parte, la religión católica aporta elementos muy importantes que se derivan también de prácticas particulares. Empezando por la fecha, el 1 de noviembre es Día de Todos los Santos, que se relaciona con la adoración de reliquias, es decir, tesoros y restos humanos exhumados que pertenecieron a santos y que se exhibían para que los creyentes rezaran a cambio de indulgencias. Entonces, es una celebración que parte de un sincretismo en el que sus dos partes no son homogéneas y que da como resultado una fiesta que, con el pretexto de la muerte, nos ayuda a celebrar la vida con colores, texturas, olores y sabores riquísimos. Humberto, ¿puedes hablarnos un poco de las ofrendas del Día de Muertos y de sus antecedentes españoles? El altar, la manera de hacer ofrendas en México tiene otras vertientes. El altar de Dolores, que es menos conocido, se dedica a la Virgen de Dolores, que antiguamente, ahora ha cambiado, tenía su celebración el viernes anterior al Viernes Santo. Y era un día dedicado a los dolores que sufrió la Virgen María al ver a su hijo sacrificado. Entonces es un altar de luto, al igual que el altar de muertos, y es poner un montón de objetos maravillosos para distraer a la Virgen de sus dolores. Y en este altar de dolores se ofrecen también cosas vivas. Se ofrece el trigo crecido y la chía crecida en unos borreguitos de barro que se fabrican. Y me di cuenta que el altar de dolores es un altar de primavera con trigo crecido y el altar de muertos es un altar de cosecha con la comida, con las calabazas, con los frutos. Yo he participado en los dos. Okay. Y son fantásticos los dos, cada uno tiene sus características especiales. ¡Ay, no, me vas a ganar! Y la otra ya la tengo aquí en la mente. Escuchamos tu respuesta, Julián. Temporada 2, programa número 4, Maíz Criollo. Verificando respuesta. Como una nieta con su abuela, que podrían ser muy distintas en lo físico, pero son muy semejantes en sus genes. Más bien, la abuela de la abuela de la abuela, y así cientos de generaciones. Cierto, pero los genes siguen ahí. En las cuevas de Guilanaquitz, ubicadas en Oaxaca, fueron encontrados los restos más antiguos de semillas de teocintle, de unos 6.500 años de antigüedad. Y a través de miles de años, el teocintle se fue transformando gracias a las manos campesinas en las razas de maíz que conocemos hoy en día. Por ejemplo, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, se encontró polen fósil de maíz de 3.000 años aproximadamente, demostrando en esta época que ya se sembraba maíz en la región. Pero tanto las características de la planta como la mazorca son diferentes en diferentes regiones. Hay maíces de granos de color rojo, azul, maíces reventadores para hacer palomitas de maíz, de color café que con el tiempo se ponen rositas o rojos,
Unas razas resisten las sequías y otras el exceso de agua, los vientos fuertes o el sol calcinante, de acuerdo con el tipo de terreno, el clima o la humedad. Solamente en Oaxaca existen 35 razas diferentes y en la región de Najá y Metzaboc, en la selva lacandona, en Chiapas, se han registrado 10 razas. Esta diversidad se da gracias a que desde hace miles de años los y las campesinas mantienen, intercambian y experimentan con semillas propias o de sus vecinos, eligiendo las características que desean. En nuestro 5x5 de hoy, México, pueblo de maíz, nos acompañan dos invitados que nos hablarán sobre el maíz criollo. Así es, Julián. Uno de ellos es José Feliciano Domínguez Hernández, jefe del Departamento de Flora y Fauna de la comunidad Sierra Lacandona. Bienvenido, José. Muy buenos días y muchísimas gracias a Valeria y a Julián por invitarme al 5x5 de hoy. Mi nombre es José Feliciano Domínguez Hernández, soy jefe de departamento, trabajo para la Comisión Nacional de las Naturalezas Protegidas. Estoy asignado al área de protección de flora y fauna en Ajamexaboc, de la comunidad Zona Lacandona, municipio de Ocosingo, estado de Chiapas, México. José, ¿por qué es importante cuidar las distintas razas del teocintle, que es el ancestro directo del maíz? Precisamente porque, como tú lo acabas de mencionar, Valeria, los teocintles o el teocintle es el ancestro del maíz y tiene un valor invaluable, es un tesoro, ¿sí? Hablar de maíz es hablar de México, hablar del maíz es hablar de salud, hablar del maíz es nuestra identidad como mexicanos, hablar del maíz es patrimonio biocultural. Efectivamente, Julián, estás en lo correcto. Acabas de llevarte los 5 puntos de hoy. Muchas gracias, Eureka. La verdad estuvo muy difícil, pero todo fue gracias a mi preparación. Pude salir adelante en esta prueba. Le agradezco a todos los que me están viendo por su apoyo. Ellos saben lo mucho que me he preparado para llegar a... ¡Ay, ya bájale, exagerado! Ay, ¿qué? Hay que darle un poco de emoción a esto, ¿no? Revisemos cómo va el marcador en esta segunda semana de concurso. Valeria, 5 puntos. Julián, 5 puntos. Empatados, esto se pone interesante. De verdad no sé qué me pasó. Realmente estudié, lo tenía todo ahí, hasta practiqué, ya tenía para... Pero se me olvidó. Y para aprovechar el tema de tu última respuesta, Julián, nos despediremos con esto. La sección palomera del capítulo de 5x5, México, pueblo de maíz. Nos vemos la próxima semana en un concurso más de Todo de 5x5. Hasta la próxima. Oye, Vale, si a ti te pidieran elegir de qué material provienes, ¿cuál elegirías? O sea, ¿estar hecha de barro, de madera o de maíz? Pero por supuesto de maíz. Justo como lo narra el libro del punto número 1. El Popol Vuh es el libro de la comunidad maya quiché, donde se recopilan historias orales que pasaron de generación en generación para conocer el origen del mundo, la aparición del humano y todos los fenómenos de la Tierra. En este texto, los dioses crean a los animales, pero son destruidos porque tienen el don de la palabra. Entonces, crean a los hombres, de lodo, pero también son destruidos porque no tenían consistencia. Vienen entonces los hombres de madera, pero no tienen ni emociones ni sangre y son destruidos por una inundación. Los que quedan se convierten en monos. Y entonces crean a los hombres de maíz, el cultivo más precioso de la cultura. Nuestro punto número 2 es este gran libro, Hombres de Maíz, del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, donde se hace una denuncia de cómo el capitalismo y las grandes empresas internacionales tuvieron un efecto negativo en las costumbres y creencias ancestrales de los campesinos guatemaltecos. En esta novela veremos el enfrentamiento de hombres que consideran al maíz como un alimento sagrado contra aquellos que lo utilizan como un producto cualquiera de lucro. Nuestro siguiente relato es Los niños del maíz, de Stephen King. Una historia donde los niños asesinan a todos los adultos para hacer un terrible culto al maíz. Esta historia fue adaptada al cine, que por cierto ya la vi y me dio un poco de miedito. A ustedes, ¿no? La influencia del maíz no se queda solamente en la literatura, también ha sido inspiración de grandes pintores como Diego Rivera,
Por ejemplo, podemos ver esta influencia en sus obras La tortillera o La molendera. Y la obra del también muralista Ezequiel Negrete Lira, en La cosecha de maíz y Las labores del campo. Pero si lo tuyo es la poesía, entonces debes buscar el poema El maíz, de la ganadora del Premio Nobel Gabriela Mistral. O si no, el texto del poeta y escritor Alejandro Carrión, que dice: maíz para la vida, maíz para la sangre, maíz para cantar y para llorar, maíz para vivir y para morir. Muy bien, Vale. Y de la literatura y la pintura, ahora brincamos al cine, donde el maíz también ha sido fuente de inspiración. El cine tiene una relación muy cercana con el maíz, porque cada que vamos a disfrutar de una película, ¿qué hacemos? Sentarnos y esperar a que inicie la película, ¿no? No, bueno, sí, pero no. Lo que hacemos es comprar palomitas, ¿no? ¿Cómo inició esta relación entre el cine y el maíz? A finales del siglo XIX, el inventor Charles Cretors comercializó la máquina de palomitas de maíz. Pero, ¿cómo llegó entonces al cine? Entre 1927 y 1929, las salas de cine comenzaron a tener grandes entradas gracias al cine sonoro. Pero para aumentar los ingresos, algunas salas comenzaron a vender golosinas y permitir refrigerios en sus recintos. Al mismo tiempo, la Gran Depresión y la crisis económica que detonó en Estados Unidos hacía que la gente buscara productos económicos, y las más populares fueron las palomitas de maíz. Desde entonces, la experiencia del cine y las palomitas resulta inseparable.